Muchas gracias, gracias a todos por estar. Muchas gracias, Madrinita Gaby, perdón, por moderar la reunión, a Lulu por las lecturas, a la madrina Patti también por, por tomar el tiempo. Yo soy Fabiola, soy comedora compulsiva y sé con certeza y mucha gratitud que estoy abstinente por la gracia de Dios, porque cada día escribo y reporto una madrina calificada, un plan de alimentos. Solamente son 3 alimentos con ingredientes de la hoja gris que peso en el día, sin nada entre ellos más que agua, café negro, agua mineral, a veces té. Y por hoy mi abstinencia es lo más importante en la vida, sin excepción, no matter what. Y bueno, pues al día de hoy, como les dije, ya estoy en el día 207 de este nuevo conteo y que son 24 días y 6 meses de abstinencia por gracia de Dios. Y bueno, por gracia de Dios, desde el 2018 empecé a pasar navidades en abstinencia. Y bueno, recordando cómo eran mis navidades antes de la abstinencia y desde que era chica, yo me acuerdo que cuando estaba muy chica, yo me acuerdo que lo principal para mí era jugar y los regalos, ¿verdad? Pero también tengo recuerdos de al día siguiente. Bueno, estábamos en una ciudad donde nada más estábamos nosotros solos. Entonces era ir a pasar la Navidad con otras familias, con amigos. No era familia de nosotros, pero eran amigos. Y yo me acuerdo que lo principal era jugar y los regalos. Pero también recuerdo que cuando había un evento en mi casa, yo al día siguiente, como he escuchado algunas veces, al día siguiente me levantaba a ver qué había quedado de comida, porque generalmente era comida que no es abstinente, era comida alcohol, ¿verdad? Y tengo esos recuerdos que yo pasaba y de lo que había quedado yo empezaba a comer y mi hermano no hacía eso, ¿verdad? O sea, esos recuerdos tengo así de que yo comía algo diferente. Y luego, pues así era cuando estaba de niña, después en la adolescencia y cuando fui creciendo, pues sí era algo de convivir y los regalos, pero también era mucho la comida, porque eran épocas donde yo comía cosas que normalmente no comía. Mi papá era médico y siempre nos decía, pues que comer sano, ¿verdad? Y nos promovía mucho la comida sana. Entonces, cualquier momento que yo tenía para comer otras cosas, yo aprovechaba y comía de lo que dejaban los demás o a escondidas, o sea, siendo chica o más joven, yo me acuerdo que me escondía para comer ya, aunque no estaba obesa, siempre me acuerdo que estaba como en el límite, ¿verdad? Porque hacía ejercicio también, pero sí tengo esos recuerdos donde me importaba mucho la comida y yo veía, me sentía diferente porque yo veía que a mis amigos no les importaba eso, o sea, no le daban tanta importancia a la comida. Y pues ya cuando cumplí como 20 años empecé a fumar y me acuerdo que pues luego ya no me gustó la sensación de fumar porque luego pues yo fumaba escondida de mis papás. Entonces una vez dije, no, pues voy a dejar de comer, digo de fumar, perdón. Y entonces empecé a comer sin parar y ahí fue la primera vez que yo sentí que perdí el control. Me sentí, o sea, cuando a veces antes me sentía como que comía diferente, pero nada más, pero esta vez sentí que perdí el control y empecé a comer sin parar y sin parar, y yo con la sensación de no poder parar, y dije, ¿qué me está pasando? Mi papá en alguna ocasión ya me había comentado de que buscara algún programa de dragones anónimos, me decía él, y yo me enojaba y decía, pero ¿por qué? Si no estoy gorda, ¿por qué me dices eso? Y mi papá me decía, busca un grupo de dragones anónimos. En algún momento me decía eso. Entonces, cuando yo esa vez me di cuenta que no podía parar de comer, empecé a buscar un grupo y por gracia de Dios lo encontré y me acerqué y empecé una abstinencia. No era un grupo de comedores compulsivos, sí había gente, no, yo no me acuerdo que hayan dicho que estaban recuperadas, pero estaban en abstinencia, ya estaban delgadas y yo las veía tranquilas. Entonces sí me dijeron que pues que escogiera una madrina, escogí una madrina, empecé una abstinencia, a trabajar con una madrina, empecé a trabajar los pasos con unas preguntas que me empezaron a hacer y paré de comer. Y me acuerdo que iba a ser mi cumpleaños. Y yo ahora hace unos días les comentaba que yo casi siempre cuando empecé con lo de las dietas, me empezaba como en mi cumpleaños. Yo creo que para esos días, o porque iba a cumplir años, o no sé, me llegaba la conciencia y empecé la abstinencia también, me acuerdo esa vez, un 1 de noviembre. Y así estuve trabajando pasos, me empecé a sentir muy tranquila, me empecé a sentir feliz.
Esa vez me acuerdo que había subido 6 kilos como en 10 días y bajé 8 y así me mantuve por 2 años. Entonces, pues yo me embaracé y cuando estaba casi en el quinto mes de embarazo, una cuñada me dice, oye, pues, ¿para qué estás haciendo dieta? Porque ella le hacía dieta, ¿verdad? Pues no es necesario, cuando estás embarazada tienes derecho a comer lo que quieras. Y yo, ah, pues sí. Entonces dejé la abstinencia y pues sufrí mucho, comí mucho, no pude parar de comer. Era precisamente como por mi cumpleaños también. Entonces no pude parar de comer y subí muchísimo de peso. Y así pasaron los años, nació mi hijo, luego después de unos años nació mi hija, y ya las navidades eran querer comer, comer muchísimo, pero también era con mucho sufrimiento porque ni siquiera me podía comer todo lo que yo quería porque subía muchísimo de peso bien rápido. Entonces comía en exceso pero con sufrimiento, con arrepentimiento. Yo tengo muy presente eso, que no disfrutaba ni lo que me comía. Si comía en exceso, comía según yo cosas como pudieran decirse abstinentes, pero en mucha cantidad. Y en enero del 2018, una compañera, yo ya había regresado a un grupo por fin de comedores compulsivos, pero nadie estaba abstinente, era de comedores compulsivos regular o a regular. Entonces nadie estaba abstinente y una compañera me dijo de un taller y fui a ese taller a Guadalajara en enero del 2018 y por gracia de Dios en el segundo día del taller acepté una madrina, acepté un plan de alimentos y ahí empecé y acepté porque ahí los compartires eran de personas recuperadas, que se decían recuperadas y yo las veía delgadas como si no me podía imaginar cómo habían estado de gordas, aunque decían que habían estado muy gordas o con mucho sobrepeso, y estaban tranquilas, estaban felices, y lo que compartían de su experiencia era como si me estuvieran describiendo, y yo decía, no puede ser posible, o sea, todo eso que dicen, así me he sentido yo soy esa de la que están hablando. Y estábamos trabajando con el libro grande, y ahí los vendían, yo no tenía, creo que ya ni el libro grande, ahí lo vendían, lo compré, y yo me estaba identificando con todo. Y aunque yo ya había trabajado con el libro grande, pues lo había trabajado de manera diferente y no había comprendido que yo era una adicta. Entonces, cuando hablan de recuperación, de abstinencia completa, de decir, o sea, ya ni los edulcorantes, bueno, es lo que me sugerían, ¿verdad? Ni los edulcorantes, porque yo, aunque decía que no me gustaba tanto lo dulce, lo consumía en bebidas endulzadas con edulcorantes. Entonces, todas esas cosas que a lo mejor porque ya la primera vez que estuve abstinente, pues estaba soltera, todavía no tenía, no tenía hijos, ya después ahora, ya después casada, con hijos. No, en el 2018 ya estaba divorciada, pero ya había pasado por un matrimonio, ya tenía mis 2 hijos. Entonces la experiencia era muy diferente. Yo no sé, me llegó así como un rayo de luz del poder superior y comprendí que yo era adicta y que no era diferente de los alcohólicos. Ahora sí me identificaba con el libro grande y entonces la vida empezó a cambiar con la abstinencia completa en esa ocasión y empezaron las navidades a ser ahora sí diferentes, ahora sí tranquilas, felices con mi comida clara, con un plan, con mi madrina, y aunque en la primer Navidad que pasé abstinente en el 2018, pues yo ya no tenía ese contacto de compartir todos los días con mi madrina mi plan, pero sí seguía teniendo contacto con esa madrina, pero también tenía ahijadas. Entonces, la, la, esa vez, la primera vez la madrina me dijo que tenía que aprender a convivir ¿cómo me decía? Y a celebrar o festejar de manera diferente. Entonces empecé a hacerlo de manera diferente. Claro que ya cuando fue la primera Navidad abstinente, pues ya estaba, en esa ocasión bueno, había perdido 29 kilos y pues la vida, así como las navidades empezaron a tener un sentido diferente para mí y empecé a aprender a convivir ahora sí con mis hijos, a platicar, a disfrutar de esos momentos que no disfrutaba cuando estaba comiendo, porque me acuerdo que siempre era, antes de estar abstinente,
queriendo controlar mi manera de comer, queriendo probar de todo, pero según yo de manera controlada. Y cuando ya tenía la abstinencia, pues ya era, o sea, era con mis alimentos y aprendí a que yo tenía que asegurarme de mi abstinencia y a protegerme y a hacerle como al principio, cuando empecé la abstinencia, pues a tapar en mi casa los alimentos de mis hijos que yo no consumía, en los pasillos del supermercado, a no pasar por los que me podían causar controversia con esos alimentos que se me pudieran antojar. En las Navidades, pues yo a no estar cerca de la comida, a evitar lugares que yo sentía como que me podía sentir en peligro, que se me pudiera antojar comida, en convivencias, como también si ya no tomaba alcohol, pues a protegerme también de esos lugares, porque mientras a mí me pudieran causar riesgo, había lugares y momentos que yo decía, bueno, estoy abstinente y no tengo interés por probar, porque no quiero regresar al infierno que vivía. Soy feliz ahorita. Entonces, había algunos lugares y personas que, de aún a la fecha, que si no me siento segura, prefiero evitar. Y otros que, bueno, que digo, no los quiero evitar, me siento tranquila, pero no tengo que ponerme en riesgo. Y cuando hay situaciones complicadas, emocionalmente, que yo me pueda sentir en riesgo, también las evito y puedo estar, como dice el libro de Vivienda Abstinente, como en pantuflas, alejarme de esos lugares, de esas personas o de esas emociones que me hacen sentir en peligro. Entonces, ponerme como en pantuflas, a estar tranquila, porque aunque también el libro dice que no tienen que tratarnos con algodones y escondernos las cosas, pues yo soy la que me tengo que cuidar y si yo me siento en riesgo, pues hago eso, evito esos lugares, esas personas o rodearme de esa comida. Y aunque ahora, bueno, yo había empezado una abstinencia en el 2021 con la hoja gris y luego empecé a contar ahora en mayo otra vez, y aunque tengo desde el 2018 en una abstinencia y evitando, o sea, hay alimentos, y bebidas que ya nunca he vuelto a probar, hay momentos en que emocionalmente no me siento tan segura y entonces me protejo de esa manera, alejándome y rodeándome de las herramientas que el programa me ofrece de Grey Sheet, que para mí, yo siempre lo repito, que la comunidad es algo que es un regalo para mí muy valioso porque en la otra abstinencia hay veces que me sentía así como que sola, ¿verdad? Pues ya no compartía con la madrina, era con las ahijadas. Y me decía la madrina, porque así era el programa. Ya cuando es en cierto tiempo, cuando ya trabajé los 12 pasos, ahora la recuperación es contigo también y con tus ahijadas, ¿verdad? Con los ahijados que tengas. Y pues sí, porque compartes y ya trabajábamos los pasos. Y entonces era un contacto constante y de estar compartiendo en el grupo de estudio que había, pero ahora pues también tengo la comunidad, siento ese contacto que puedo tener diariamente con los compañeros y esa cercanía, ¿verdad? Porque cuando vengo a las juntas también, pues me voy enterando de la vida, de lo que van pasando los demás. Entonces, lo que comparten de cómo le hacen, pues aunque yo ya lo he hecho y yo ya me he protegido de esa manera, hay veces que parece que se me olvida. Entonces, para mí estarlo recordando y estar escuchando es estarlos viendo, porque también yo soy muy visual. Y entonces cuando los veo y comparten y veo el cambio, cuando veo llegar a alguien y veo el cambio de su rostro, cuando uno llega todo triste y no sin saber qué hacer, porque así yo me sentía sin saber qué hacer y me sentía como perdida, cuando me hablan de una abstinencia completa, de un plan que hay que seguir, entonces, para mí, yo voy viendo los cambios así como me identifico, porque yo me acuerdo que yo llegué así, muy triste, con mucho dolor, y como que me fui liberando con el contacto con el poder superior, con el trabajo con la madrina, con la abstinencia, cuando empecé a sentir la claridad mental. Me acuerdo que hablaban de una mente clara y despejada, y decían, después de unos días que estás en abstinencia, entonces empezamos a trabajar los pasos y el libro grande, porque la mente se empieza a aclarar. Y yo así me sentí y así veo cuando llegan compañeras nuevas. Y entonces todo eso a mí me sirve, me siento que fortalece mi abstinencia, fortalece mi recuperación porque quiero seguir,
porque aquí me siento con las personas que me comprenden, desde de las personas que llegan el primer día a las personas que llevan más tiempo abstinente, y aquí me siento comprendida, me siento que me quieren, me siento en mi lugar, no me siento fuera de lugar como me sentía antes, desde que estaba chica, donde anduviera me sentía fuera de lugar. Siempre me sentía que me alejaba para ver cómo se comportaban los demás porque no podía entender yo por qué no me podía sentir parte del grupo, y aquí me siento parte de la comunidad, parte del grupo, me siento identificada y me identifico con lo que comparten cuando les pasan cosas buenas y cuando les pasan cosas que no son tan padres, ¿verdad? No tan buenas o que se nos hacen complicadas. Y fíjense que ahí hay cosas que ahora, pues no sé si por la edad, por la abstinencia o por lo que sea, pero que antes me daba mucha vergüenza hacer. Y a mí me gusta cantar. Y yo me acuerdo que mi papá me una vez me acuerdo que, a ver, canta una canción. No me acuerdo por qué estábamos haciendo, pero me dijo, a ver, canta. Y luego me decía, Fabiola, es que no puede ser posible. Y yo, ¿qué? Es que cantas bien feo, me decía, no puede ser posible, papá, pero es que así canto. Decía, no, o sea, hazlo bien, trata de hacerlo bien. Y yo decía, es que así lo estoy haciendo así como que me estoy esforzando, ¿verdad? Dice, no, no puede ser posible que cantes tan feo. Y bueno, pues con el tiempo, pues, o sea, como que eso se me fue quedando, ¿verdad? Pero ahora no me importa. Cuando hay un karaoke, por ejemplo, pues yo me siento tan tranquila y feliz con la abstinencia y tan cerca del poder superior y todo, y entre ustedes, que yo canto. O sea, yo sé que no canto a lo mejor muy entonada, pero me gusta cantar y lo disfruto. Y ahora que me acaban de invitar al grupo de jubilados, porque pues ya tengo 2 años de jubilada, gracias a Dios, dijeron que hay un coro. Oigan, pues yo pienso meterme al coro, o sea, porque a mí me gusta cantar, o sea, a cosas como esas, cantar, vestirme como yo quiera, o sea, hacer y decir, digo, sin causar controversia, ¿verdad? Yo siempre también trato de respetar. Ya no soy de esas personas que sueltan, como antes sí a lo mejor soltaba, porque yo buscaba controversia y buscaba como que discutir y que quería que imponer lo que yo quería decir y lo que yo pensaba que era. Ahora yo expreso, pero tratando de respetar, ¿verdad? Pero yo digo, oye, pues si no canto bien, pues qué importa, pues no se trata, no es un concurso, es para hacer algo que nos guste. Ya en esta edad, diferente en esta abstinencia, porque como les digo, la primera vez que empecé tenía 23 años, ahorita ya tengo 52, empecé entonces quiere decir que empecé como a los 43, 44 cuando empecé la primera abstinencia. Entonces, por ahí no se acuerda, no me acuerdo. Entonces, pues ahora hago cosas que disfruto. La abstinencia y el poder superior me dicen que ahora, o sea, puedo hacer cosas que disfruto. La vida es para disfrutarla. La comida está en su lugar y ya lo demás es disfrutar. Y entonces ahora la Navidad, pues eso es ese es mi objetivo, disfrutar con los demás, convivir, a tratar de apreciar lo que cada quien ofrece, porque siempre tenemos cosas buenas para ofrecer. Y yo creo que, aunque a mí, yo siento que mi casa con mi mamá y mis hermanos es el lugar que más me puede causar controversia, de que más me puede mover emocionalmente. Trato de ver las cosas buenas de ellos. Y cuando dicen cosas que no me gustan, pues la verdad que yo me pongo a hacer oración, ¿verdad? Porque digo, lo hacen, es algo que ellos quieren, es algo que ellos traen, pero no creo que lo hagan con la intención de lastimar, al contrario. O sea, mi mamá dice, es que tu hermano quiere y que convivamos y que no se quieran ir temprano. Y le digo, sí, tampoco nos tenemos que amanecer, ¿verdad? Digo, no se trata de desvelarnos, se trata de disfrutar, vamos a estar juntos y todo, pero quiero tratar de ver eso, las cosas buenas que tienen que ofrecer y verlos con amor, porque sé que me quieren, aunque a veces dicen cosas que no me gustan tanto, pero sé que me quieren y yo los amo también, son mi familia y han tratado de respetar mi abstinencia, aunque al principio les costó que yo hablaba con las ahijadas y permíteme porque voy a hablar con una ahijada y permíteme porque tengo que recibir una llamada y que yo nomás puedo comer esto y yo aquí traigo mi comida y yo tengo que pesarla. Al principio les causó algo de controversia, hoy tratan de respetarlo a su manera, no, pues no tratan, no alcanzan a comprender, pero como yo digo, si no están en esto, pues no lo alcanzan a comprender cómo me siento yo con la comida, pero tratan de respetar mi abstinencia y eso es lo que yo valoro hoy, esa convivencia, el amor que ahí hay, ¿verdad? Entre todos y que esta ocasión estoy muy, muy contenta también porque van a estar mis 2 hijos y va a estar mi familia y eso es lo que trato de disfrutar hoy
y espero que se haya entendido lo que quise compartir. Y agradezco mucho la oportunidad de poderlo compartir con ustedes. Y un abrazo para todos y felices 24.